El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenidos a este tu programa Derecho y Palabra nuevamente aquí en CTNI, la Senda FM también. Queremos compartir contigo nuestra lectura del proceso primarista en Puerto Rico y cómo se insertó el voto conservador dentro del mismo. No te vayas, continuamos en breve. Buenas, bienvenidos a esta sesión de Derecho y Palabra. Vamos a continuar donde te dijimos en nuestra apertura inicial de que iba a tratar el tema, pero quiero que cuando escuchemos y hablemos de este tema, estemos claros del alcance del análisis. Porque la misión de la iglesia no es establecer un reino político partidista ni un reino político secular. Nosotros tenemos una responsabilidad social y política de participar para proteger nuestras libertades, nuestros derechos, para buscar un gobierno justo y para mantener un balance en un sistema democrático que está siendo erosionado, donde muchos han perdido, se han dejado dormir con cantos de sirena, haciéndole creer que su voto no es importante. Y sí, tu voto es bien importante en un sistema democrático y es el don y el talento que Dios te dio para ayudar a escoger gobiernos que por lo menos respeten la libertad religiosa. ¿Por qué digo por lo menos? Porque el mundo es mundo, el mundo no es iglesia, el mundo aborrece a Dios, pero en nuestro sistema de gobierno, la iglesia a través de sus ciudadanos y a través de instituciones civiles que no sean iglesias, tiene la oportunidad de insertarse y tiene la oportunidad de influenciar en estos procesos políticos sin vender su primogenitura. Cuando digo esto no es no abandonar el evangelio y mantenerse firme ante el horno del fuego o ante el foso de los leones. Esa parte es lo que a veces algunas personas piensan que todo el mundo hace. En ese sentido y dentro de ese marco, quiero darte un dato adicional bíblico. Cuando los discípulos caminan con Jesús ya resucitado, la última pregunta que le hace es: ¿establecerás el reino de Israel de nuevo? O sea, ¿establecerás el reino político de Israel de nuevo? Y el Señor le dice: eso no le toca a ustedes saberlo. Eso está en la sola potestad del Padre. Ustedes vayan y hagan discípulos. Y les dice más: váyanse, la última instrucción del Señor, si no recuerdo mal, váyanse y esperen el cumplimiento de la promesa. Y el cumplimiento de la promesa es cuando desciende el poder del Espíritu Santo y lo bautiza. Y dice la palabra que fueron llenos del Espíritu Santo. Y de cuando son llenos del Espíritu Santo, se le quita esa madeja política de que para poder adelantar el reino del Señor y para poder adecentar nuestra tierra, tenemos que tener poder político partidista. No, el creyente tiene que entender que su participación en el proceso político no es para que el gobierno se convierta en un gobierno eclesial. Eso no ha funcionado nunca. Sino para un gobierno con personas que impacten con su fe ese gobierno, porque el gobierno no es iglesia. La misión de la iglesia es salvar lo que se pierde. Y un gobierno secular no se dedica a predicar el evangelio. Por ende, cuando nosotros participamos en el proceso político es para defender esa libertad de que este evangelio se predique libremente. La iglesia estuvo 8, 12 años en Puerto Rico bajo ataque, bajo muchas administraciones. En Estados Unidos, la iglesia está bajo ataque con el gobierno de Biden. Es un gobierno anticristiano respaldado por sectores religiosos que se llaman cristianos. Por ende, cuando nosotros nos insertamos en ese proceso político, no lo haga pensando que la iglesia como cuerpo se tiene que insertar. La iglesia pertenece a Cristo. Cuando usted se comporta como que el único que representa al creyente es usted o su partido, y hablo de todos los partidos, es su ideal, usted está fuera de la palabra.
El Señor vino a salvar lo que se había perdido y al final de los tiempos, ese gobierno que usted quiere cristianizar, todos se unirán y le harán la guerra al Cordero. O sea, eso es lo que está escrito. ¿Significa que nos retiremos? No, nosotros vamos a participar en el proceso político. Y eso fue lo que hicimos precisamente en esta primaria. En la primaria en Puerto Rico, los resultados del PNP reflejan que Jennifer González sacó 159.527 votos, Pedro Pierluisi sacó 132.805. Total de electores, 292.332, muy semejante a la primaria anterior. Estos números que te estoy dando, de acuerdo a la Comisión Estatal de Elecciones, ya es con el 100% de los votos emitidos. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a tratar nosotros de hacer una lectura de lo que pasó para ver cómo nosotros, como creyentes, nos podemos insertar en este proceso. Yo pienso, primero, Jennifer González ganó casi por 30.000, 20 y pico mil votos, o un 9%. En una primaria eso es mucho. Pero cuando usted estudia los resultados de esa primaria, de quiénes fueron los que resultaron electos, usted se da cuenta que esta vez en ese proceso primarista, el voto conservador buscó gente dentro del PNP. Y hago el análisis del PNP, en otro programa haremos el análisis del Partido Popular Democrático, porque todavía no he podido llegar, estuve activo en la campaña del PNP. La del Partido Popular, pues quiero estudiarla un poquito más. Que también hubo creyentes que participaron y emitieron su voto conforme a su conciencia religiosa. No imponga su conciencia religiosa. Deje que la persona vote libremente. Usted les indica. El partido político donde usted pertenece no determina su salvación ni su cristiandad. Para más decirte, mi suegro milita en un partido político distinto al mío y es la primera vez que me respalda, políticamente hablando. Y estamos hablando de más de 15 años. Así que, y él es un hombre de Dios, él es un hombre cristiano. Habiéndote dicho eso y volviendo a virar hacia atrás, porque lo hago retomando, cuando entramos al análisis de los resultados, nosotros vemos que en el Partido Nuevo Progresista hubo un elemento conservador poderoso que se levantó y votó en contra de unas políticas de Pedro Pierluisi. Y cuando digo sector conservador, no solo me refiero al sector cristiano, y voy a empezar con ese análisis. La administración de Pedro Pierluisi violó la Constitución y los casos resueltos cuando impuso con conocimiento de causa que para usted tener una excepción religiosa de la vacuna, usted necesitaba la firma del pastor y los dogmas de la iglesia. Eso era inconstitucional. Eso provocó una serie de pleitos y reclamos que trajo como consecuencia la enmienda de la orden ejecutiva aceptando el Estado de Derecho que el gobierno sabía desde el principio. Eso le costó el trabajo, le costó dolor y angustia a muchísimos creyentes. Y me consta porque yo atendí mucho. Un hombre solo atendió más de 100 personas que por motivos de libertad religiosa se oponían. Uno solo. Hay otros abogados que trabajaron con esto y hubo una actitud de muchos abogados en Puerto Rico que no los quisieron asesorar, ni siquiera hacerle una affidavit. Eso le costó votos a Pedro Pierluisi porque allá había gente del corazón de rollo que fue y le votó en contra. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, tienes a los antivacunas full, que entraron a la primaria, son conservadores, entraron a defender su libertad individual, sus derechos individuales sobre lo que entienden que fue un gobierno que se excedió y sabemos que se excedió con lo que está pasando ahora mismo en el Congreso Republicano, la Cámara, que está saliendo que Fauci no tiene data científica para sostener ninguna de las recomendaciones que se hicieron delante del COVID, valida lo que estas personas estaban diciendo. Quizás el lenguaje, la forma de expresarlo no fue el mejor, pero como yo digo, a mí me critican por el estilo, vamos a tratar de escuchar lo que ellos dijeron. Eso fue un voto castigo de dos sectores, el sector religioso y en el área de la salud. Un secretario de la salud que perdió la sensibilidad en el proceso de vacunación. La perdió por completo. Fue un gobierno totalmente insensible en la cuestión de la vacuna. Diseñó una estrategia absolutista que ha provocado pleitos y todavía hay pleitos en los tribunales con patronos que votaron a personas precisamente por eso. El tercer elemento también en el área de salud fue la cuestión del lenguaje inclusivo en el Departamento de la Salud,
a los profesionales de la salud, amenazándoles con quitarle la licencia o ponerle multas, que tuvimos que prevalecer en el tribunal apelativo para que dejaran sin efecto esa orden administrativa, y todavía algunos que los están exigiendo, sencillamente porque el gobierno no respetó el Estado de Derecho constitucional después que se había comprometido. Ahí tú tienes otro elemento religioso que se levantó en la primaria. Que estoy diciendo, mucha de esa gente, me consta, y otros me han informado y los analistas lo reconocen, participaron en el proceso primarista y derrotaron a Pedro Pierluisi. Entraron. Si van a permanecer en el PNP o no van a permanecer, eso se tiene que evaluar, se tiene que analizar, porque es el único que ofrece una estructura política lo suficientemente abarcadora para nosotros poder adelantar nuestras causas y poder nosotros detener los ataques que vendrán de afuera y del mismo Partido Nuevo Progresista, porque solamente un cándido pensará que dentro del Partido Nuevo Progresista no va a haber sectores que estaban en el poder haciéndonos la vida difícil, que han salido derrotados de los tribunales, que perdieron el espacio aún con un gobernador demócrata, que nosotros recuperamos mucho espacio. Ellos no van a dejar el espacio así como así, sobre todo teniendo a Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Ya hemos hablado de los elementos religiosos conservadores, de acciones del gobierno de Pedro Pierluisi que demostraron insensibilidad. Tienes el asunto de las cárceles, de la forma que se bregó. Sin embargo, al día de hoy, cuando yo reviso los resultados en la primaria del Partido Popular, Carlos Díaz, que fue el portavoz de esa campaña, no prevaleció. O sea, que esa estrategia la gente la rechazó. La gente la miró, pero no creo que haya sido un elemento tan importante, porque cuando usted busca un overkilling, se le vira la cosa. Al ellos politizarlo, la gente le perdió el seguimiento a esto, y como el voto de los presos no hizo mella en la campaña de Jennifer González, eso va a morir allí en el sentido electoral. Que el Partido Popular lo va a revivir en las elecciones, pues claro, pero la candidata comisionada Jennifer González va a decir que ella no trabajó con eso y que esa es una de las cosas que ella viene a arreglar, porque esa es la verdad. Ella no brega con eso, quien brega con eso es el Ejecutivo. Pero ese elemento costó voto. Ahora bien, ¿por qué no hubo crecimiento en la participación electoral? Voy a dar un elemento que mucha gente ha dejado fuera. Cayeron unos aguaceros por la tarde que mucha gente no fue a votar. Esa es la verdad. Cuando yo fui por la mañana había mucha efervescencia. Puede decir entonces que la gente fue por la mañana, por la tarde bajó mucho. Hubo gente que tuvo que ir a varios colegios para poder votar. Hubo otro que cuando llegaron a su colegio estaba cerrado y me dijeron, mira, está cerrado y no son las 5. O sea, pasaron 20,000 cosas, votos a mano, filas larguísimas en algunas áreas, pero también sé de gente que donde bajo la lluvia se quedaban. ¿Qué significa esto? Primero, que el núcleo de ambos partidos no ha crecido. ¿Y qué significa lo que venimos diciendo este servidor hace 8 años? Que la partidocracia murió. No obstante, siguen consiguiendo la mayoría para gobernar. Hay que ver entonces cómo queda el resultado en el Tribunal Supremo del Movimiento Victoria Ciudadana, si esos candidatos van a poder correr y si eso hará mella en la cantidad de electores que recuperará el Partido Popular, que apuesta que eliminando a Victoria Ciudadana va a recuperar esos votos. Cuando digo, oye, pero si tú los eliminaste, ahora le vas a decir, vente conmigo que yo te liquide el partido. Eso yo no lo entiendo, pero eso está en el tablero de juego. Si funciona o no funciona, yo no sé. Ahora vamos a ver.
Una de las cosas que yo siempre decía era, cuando tú vas al supermercado, cuando tú vas al garaje, cuando tú vas a la farmacia, tú te das cuenta que las cosas no habían mejorado. El gobernador insistía que ahora estamos mejor que antes. Estamos mejor que antes. Como que sus estrategas políticos no cayeron en Puerto Rico, en cuenta que en Puerto Rico, como decía José Luis González, creo que era, no recuerdo muy bien el autor, era el país de los 4 pisos y después le añadió un 5º piso. Hay diferentes estratos sociales y económicos. Y esta campaña de que estamos mejor que antes, con mucha obra, con mucha obra, con mucha obra, como que se dirigió a un sector económico en particular que no siente en su bolsillo que tú le aumentes 2 o 3 pesos al paquete de cadera. Que no resiente que tú le aumentes al azúcar porque no afecta a su bolsillo. Puede comprarlo. Pero si nosotros vamos a las estadísticas de Mida, se dan cuenta por lo que están diciendo, lo que encuestan los supermercados, que la gente está comprando menos. Que la gente no ha aumentado su presupuesto porque no tiene más dinero para gastar en compras, lo que significa que la gente ha comprado, te diré lo que yo vi. Un anciano que deja el paquete de carne, pues dice, yo no tengo dinero para comprar esto. Oye, porque vive de una pensión. No tiene un aumento de su pensión. Que si los cupones, no todos los envejecientes cogen cupones. El aumento de los cupones no dio. Y yo soy contrario a un estado benefactor. Los cupones es para un tipo de personas, pero como hemos creado una sociedad dependiente de la ayuda, lo estamos viendo ahora en el mercado de trabajo. Pero eso es otro análisis. O sea, Puerto Rico es un país pobre. Puerto Rico no es un país rico. Puerto Rico, cuando tú vas a la isla, que es donde tú tienes que ir, que tú ves la pobreza. Cuando tú te sientas con los hermanos de tu iglesia, cuando tú te sientas con la gente, tú verás cómo luchan por la supervivencia económica. Y ahí la iglesia se tiene que insertar, la iglesia tiene que bendecir y la iglesia lo está teniendo que hacer. Pero en ese sentido, la campaña de Pedro Pierluisi perdió de perspectiva que Puerto Rico no es un país económicamente rico, es un país pobre. Y que lo que estamos hablando son de ayuda y de construcciones, pero que la realidad es que hubo un gran sector, que fue el que tocó la otra campaña, que se acercó a los residenciales, se acercó a las comunidades pobres y le dijo, yo soy tu voz de esperanza. Esa campaña tocó el corazón de los necesitados. Si se podrá cumplir o no, está por verse. Pero es un llamado a la iglesia. Tenemos mucha pobreza alrededor nuestra. Los pobres siempre los tendréis en medio de ustedes. ¿Para qué? Para que los ayudemos. Y eso es bendición. Llevarle bendición con la prosperidad que usted tiene. No es para malgastarla, es para bendecir a aquel que no tiene, dando por gracia lo de que por gracia hemos recibido. Un éxodo grande. En Puerto Rico ha salido una gran cantidad de personas para los Estados Unidos. Ese éxodo no se ha terminado. Ese éxodo continúa constantemente. La gran parte de mi familia está en Estados Unidos, no vota allá en Puerto Rico. Hay mucha gente que se ha ido de Estados Unidos en búsqueda de trabajo. Tenemos profesionales que participan en nuestros programas de Puerto Rico. Cuando digo nuestros programas me refiero a las diferentes emisoras que no viven en Puerto Rico, están trabajando fuera de Puerto Rico, participan en el diálogo, en la discusión, pero viven fuera de Puerto Rico. O sea, Puerto Rico tiene un éxodo marcado. Ahora, ¿qué sucede? No creo que se haya trabajado con eso. Sostengo, la partidocracia murió para mí hace 8 años. Pero ¿significa eso que esos partidos que tenían el control político absoluto lo van a seguir teniendo? No sé. No sé. Pero, ¿qué significa esto? Que hubo un sector conservador que se dio cuenta que tenía que entrar a las estructuras de estos partidos, por lo menos en lo que me toca a mí, en lo que yo conozco, en lo que yo trabajé, en lo que yo vi, en lo que yo viví, es que el sector creyente conservador se dio cuenta que tenía que participar y escoger gente que representara sus valores o que fuera la mejor oferta que tenía, porque ningún partido en Puerto Rico tiene la oferta perfecta para los religiosos. Eso no es bíblico. Por Dios, ninguno de ustedes me representa a mí por completo. De hecho, me hago eco de las palabras de una pastora que amo mucho. Los peores insultos que yo he recibido en la política son de gente que dicen que están llenas del Espíritu Santo, pero hablan unas lenguas que no son angelicales. Si quiere, puede buscar en Derecho y Palabra, que los he tenido que sacar, porque, oye,
Un montón de cosas que le dicen a uno simplemente porque tú estás en otro partido, te demuestra. Pero dentro de ese debate hubo personas que percibieron, tenemos que integrarnos porque Pedro Pierluisi está diciendo que me dio, pero no me dio y me está quitando libertades. Pero me tengo que mantener en este partido porque este partido tiene unas estructuras de poder donde yo puedo conseguir legislación, donde yo puedo conseguir unas ayudas, porque dentro de este mismo partido hubo un grupo de militantes que luchó y logró echar hacia atrás unas políticas que nos eran hostiles, y el sector conservador ha tomado el control político del Partido Nuevo Progresista, le guste a quien le guste. ¿Que va a haber una lucha con el sector liberal? Claro que sí. ¿Que va a haber gente que va a seguir empujando sus ideologías? Pues claro que sí, de la misma manera que pasa en las iglesias. Por eso están las cartas, para decirle a la iglesia cómo se tiene que funcionar. Cuando se identifican los problemas, y me refiero a las cartas apostólicas en el Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento de Pablo, de Pedro, que dan amonestaciones a la iglesia, que son amonestaciones que son públicas porque están en la Biblia. O sea que también eso es otra cosa. No peleen públicamente. Públicamente uno dice lo que es justo y lo que es verdad. Y usted adjudica. O sea, que dentro de la estructura política, la gente identificó, tengo que participar en un partido donde yo pueda influenciar, y ya hay analistas que lo han reconocido, la manera inteligente en que el sector religioso se insertó y participó en estos procesos para lograr mantener un balance y unos accesos políticos que, sin traicionar su misión, sin traicionar su llamado, en cumplimiento con su deber de luchar por una sociedad justa, una sociedad donde el viudo, el pobre, reciba unas ayudas y sea bendecida, donde tengamos libertad religiosa, donde los padres tengan el derecho a educar a sus hijos, donde no se nos impongan ideología que es ilegal desde el cuatrenio pasado bajo la ley 85. Si no la quieren usar, allá ustedes. Se insertan en ese proceso político, y cuando usted empieza a estudiar los candidatos, usted se da cuenta que los candidatos que se acercaron con intencionalidad al sector conservador, prácticamente en el PNP, todos entraron. Todos entraron. Puede haber algunas excepciones, pero por lo menos los que salieron en Senado por acumulación y representantes por acumulación, la mayoría de ellos son personas amigos de la fe, amigos de la iglesia, y tienen en su pedigrí el haber adelantado legislación a favor de la iglesia. Y, por último, el caso de Keren Riquelme, que ha sido tan atacada por un sector creyente, es la segunda en la primaria, solamente detrás de Tomás Rivera Schatz, porque ese voto conservador la respaldó y la acompañó, sobre todo cuando ella es una de las demandantes en el caso que detiene el crecimiento de la izquierda anticristiana en Puerto Rico, que mucha gente todavía no ha logrado entender. La lucha en estos momentos es izquierda contra derecha. Así que no te vayas, continuamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Te he dado mi análisis. Falta mucho por analizar. Tómalo, evalúalo. No me creas por fe, no tengo la verdad absoluta, pero es producto de un análisis profundo, de escuchar la voz del pueblo en el proceso político. Y desde el punto de vista que a mí me interesa, que es el de la libertad religiosa, quiero que estén bien claros aquellos que se acercan a mí.
No me voy a mover del sitio donde Dios me puso en la política, que es proteger la libertad religiosa. Escúchenlo bien, proteger la libertad religiosa. Que me sentaré con las prostitutas, con las rameras, con los leprosos, con los pecadores. Me sentaré con ellos a la mesa a dialogar y a darle testimonio de lo que ha hecho Dios conmigo. Que ese sector que ha entendido ese mensaje, que tiene que entrar en un proceso y unas estructuras para llevar gente de Dios con visión y con conocimiento político, pueda traernos paz y que pueda romper esta lucha de un sector creyente que se ha vuelto un sector creyente homofóbico, con que solamente oír palabras ya están en histeria atacando y destruyendo personas, dando un testimonio pésimo de que vamos a defender nuestras libertades, que no me toques el evangelio, que te amamos, pero están en pecado. Eso se puede decir sin ira, sin violencia y sin contienda. No voy a hacer el libreto de otros. Cuando yo me senté allí, todos ustedes me repudiaron. Ahora son todos bienvenidos. Aquellos que me dieron la mano, como mi pastor aquí en la Senda Antigua, que me dio la mano, esta iglesia que me respaldó sin necesariamente pensar igual que yo, es porque estamos claros que nuestra verdadera misión es predicar el evangelio de Jesucristo y salvar almas. Por eso te invitamos que vengas aquí a la Senda Antigua a recibir la palabra del Señor. El domingo hubo sobre 35 vidas nuevas para Cristo. Cada domingo hay personas conociendo a Jesucristo como su Salvador porcal. ¿Y sabes por qué? Porque esta iglesia fue una de las iglesias de la punta de lanza que abrió aún cuando el gobierno amenazó que iba a cerrar y ha predicado el evangelio de Cristo sin detenerse y ha sabido mantener un balance entre la participación política y la integridad del evangelio de Jesucristo. No cambies el evangelio para acomodarlo a tu visión política. Que ese evangelio te acompañe en ese proceso político para que seas un instrumento de transformación y que des testimonio del amor de Dios, porque se están convirtiendo en creyentes homofóbicos. Y nosotros tenemos gente con otros pecados también en la iglesia. Los únicos pecados no son los sexuales. Y nosotros tenemos que tener la sabiduría de tener los espacios abiertos para que Cristo toque esas vidas sin permitir, sin ceder la palabra de Dios como han hecho otros que dejaron de llamarlo pecado. Pecado es pecado, el pecador es pecador, pero Jesucristo, ¿a quién vino a salvar? A los enfermos, a los pecadores. Espero que hayas entendido. Estoy mandándote un mensaje que te confronte y que te sacuda. Y gracias a aquellos que entendieron que hay unos procesos que tenemos que participar. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.